Hola, buenas tardes. Bienvenidos una tarde más aquí a Filmoteca Retiro. Ya después del verano vamos a inaugurar de nuevo, a reiniciar estas sesiones de cine comentado, pues con estas películas que por ahora van a ser internacionales, van a ser los miércoles del mes de septiembre, pues a esta hora, a las 6 de la tarde. Y bueno, pues por ahora van a ser todo títulos internacionales y vamos a mantener la dinámica que ya conocen, que ya hacíamos allí pues en el distrito presencialmente y que hemos estado haciendo en verano pues virtualmente, ¿no? Pues yo les voy a hacer una pequeña introducción de la película que vamos a ver hoy. Después pueden ver la película en el link que tienen debajo de mí, de la pantalla que hay debajo de mí, en el link de Vimeo, donde tienen que introducir el código que se les ha enviado. Y después yo vuelvo al terminar y les cuento más cosas y pueden ustedes participar también con el número de WhatsApp que tienen en pantalla o en Twitter con el hashtag, lo que ustedes quieran, pues hacer preguntas, hacer comentarios y yo me entero y hablamos. Bueno, pues como ya saben, la película que vamos a proyectar hoy es Matías y Maxim. Es una película que se va a ver en versión original hoy. Está rodada en francés y también hay algunos tramos en inglés, versión original subtitulada también en español, por supuesto. Y es la octava película y la más reciente, la que hizo, además, se estrenó poco antes de que estallara la pandemia, de que nos confinaran. Es la octava película del director canadiense Xavier Dolan. Xavier Dolan es un director que si lo conocen, si lo ven, lo van a ver porque es el protagonista de la película, uno de ellos. Es un director muy joven, tiene unos 30 años, pero que empezó a hacer películas pues con 19 años, ¿no? Lleva más o menos aproximadamente una década trabajando y ya pues ha hecho bastantes películas. Esta es la octava, ya les digo. Además es la tercera con la que compitió en el Festival de Cannes, aunque ahí en el Festival de Cannes, pues el festival es bastante incondicional de este director e incluso, pues, aunque no haya competido, pues sí que siempre se han presentado sus películas, han tenido su premiere en este festival, pues porque tiene un público bastante afín, ¿no? Tiene un estilo bastante afín. Entonces, bueno, pues él ya saben, tienen esta trayectoria bastante elaborada y el cineasta, pues en esta película vuelve digamos, a sus raíces, ¿no? Él es de Montreal, vuelve a Montreal, la película está rodada allí y pues recurre a algunos de los denominadores comunes que venía siguiendo en su filmografía, en sus películas, salvo en la anterior, ¿no? En la anterior hizo pues una especie de experimento con una película tipo estadounidense con Kit Harington y con Jessica Chastain que se llamaba Vida y muerte de John Donovan, pero que se quedó sin estrenar aquella película, ¿no? Fue un experimento que no terminó de funcionarle y ahora pues vuelve otra vez a las características que son propias de su cine, ¿no? Él hace un cine muchísimo más íntimo, pues habla de una generación, la suya, incluso la que viene detrás, pues de las frustraciones que tiene, habla del paso del tiempo, habla de la sexualidad de una manera muy abierta y muy diferente a la que se puede entender en generaciones previas y sobre todo él establece ese contraste, ¿no? Entre las nuevas formas como se entiende la sexualidad ahora. Y entonces, pues bueno, él sigue mucho esas constantes. Por ejemplo, él siempre se ha identificado muchísimo con el cine de Almodóvar, porque también le da mucha importancia a la forma, a la estética, incluso a veces por encima del contenido. Pues recurre mucho a lo sensorial, a la música, hay mucha música pop, también pues clásicos, ¿no? Sobre todo del pop. Esa estética, esa fotografía también le interesa mucho matizarla, a veces con cámaras lentas, a veces pues con unos diálogos muy rápidos, hay muchas discusiones muy rápidas, ¿no? Esos son momentos muy típicos de él. Entonces, pues ya les digo, él recupera todo eso en esta película, todas esas señas de identidad
Y sobre todo lo que crea es, una vez más, un relato, digamos, de autodescubrimiento, ¿no? El título de Matías y Maxim a lo que hace referencia es a dos amigos que son amigos desde la infancia. Maxim es el propio Dolan, el personaje que lo encarna ese personaje. Matías es el actor Gabriel de Almeida, y se enfrentan ellos dos pues a un momento personal en el que están buscando la estabilidad profesional, ¿no? Las ambiciones profesionales que tienen, los sueños que quieren alcanzar. Luego también, en el caso de Maxim, a una inestabilidad bastante fuerte en casa, y Matías vive también cierta inestabilidad en casa, aunque en otros sentidos, como verán. Y luego ambos pues viven un momento también de tensión personal fuerte en cuanto a su identidad sexual, que ya les digo que es algo que en el cine de Dolan pues es bastante recurrente. Es una película que además les puede recordar mucho a lo mejor a la película del indomable Will Hunting, si la recuerdan. Y es una película que él ha hecho, pues en ese sentido, en estas búsquedas digamos, de madurez, en esta búsqueda de estabilidad, pues él se ha reunido identificándose un poco en algunos aspectos con la película, sobre todo de edad, sobre todo de ambiciones, pues se ha reunido de sus colaboradores profesionales y de sus amigos incluso, ¿no? Él vuelve a trabajar con la actriz Andor Val, con la que ya ha trabajado en varias películas y las han visto. Vuelve a recurrir como director de fotografía a André Turpin, que es un habitual en sus películas. Se instala en Loganville, que es una zona donde él vivió siendo niño, allí en Montreal, como le digo, y allí, pues bueno, él con sus amigos, los actores, el elenco de actores que van a ver en la película son los amigos en la vida real de Xavier Dolan, y se supone que se retiran allí pues para pasar unos días y demás, y ocurren una serie de cosas, como verán. Y en este sentido, como les decía, además de plantear esa inestabilidad, ¿no? Ese crecimiento personal de los actores, de los personajes del elenco, lo que plantea también, en segundo lugar, es una especie de revisión del concepto que tenemos de las etiquetas sexuales, ¿no? Sobre la orientación sexual. Él habla mucho, y ya lo verán, sobre todo encarnado en la hermana de uno de los protagonistas, de una nueva juventud que recurre mucho menos a las etiquetas, ¿no? Que Dolan ha entendido que esta nueva generación es mucho más abierta en asuntos de no solo sexuales, sino también de género, y él también quiere evidenciar esa realidad, y también pues apuntarse un poco a esa nueva forma de ver las cosas. Luego también, pues en ese sentido, contrapone mucho la familia perfecta, heterosexual, tradicional, que es, como se ve al principio, pues que ha sido, que se ha promocionado mucho socialmente, por así decirlo. Lo cuestiona esa idea de tradicionalidad en favor de una nueva manera de relacionarse, de ver el mundo y demás. Y luego también, en tercer lugar, hay otro aspecto muy, muy importante en esta película, que es muy, muy habitual en las películas de Xavier Dolan, que es la maternidad. Él, como les digo, vuelve a trabajar con Andor Val, que vuelve a hacer de madre de Dolan, como ya ha hecho en otras películas. Pues, por ejemplo, si ustedes han visto Yo maté a mi madre, que fue su primera película, o Los Amores Imaginarios, o Mami, esta actriz ya había representado a su madre, y además lo había hecho pues creando la misma relación que crea aquí, que es una relación materno-filial muy corrompida, muy insoportable. La madre pues está representada como una figura pues muy gritona, muy inestable, muy histérica, que no acepta para nada a su hijo y sus decisiones, sus identidades. Entonces, pues en este sentido, él vuelve de nuevo a recuperar un malestar del que ya ha hablado, y que bueno, pues que es recurrente en su película, y que le interesa bastante abordar. Y como les digo, pues también hay, ya lo verán, pues el tema de las canciones pop, crear esa atmósfera pues mucho más festiva, crear unos aspectos formales por encima del fondo, pues en varios momentos de la película, lo verán, el cómo controla las luces, cómo controla el movimiento de cámara, cómo controla los acelerones, los parones, etcétera. Ya verán que la película es todo un despliegue, en este sentido, todo un despliegue formal, y esos diálogos, ¿no? Esos diálogos tan rápidos, pues es otra característica de su cine
que él también recupera. Entonces, pues bueno, ahora ya van a poder conectarse en el Vimeo que tienen abajo, pues con el código que les ha llegado, y en cuanto acabe la peli, dura aproximadamente 2 horas, dentro de más o menos un par de horitas, sobre las 8:10, 8:15, pues estaremos de nuevo por aquí. Ahora les ponemos concretamente la hora. Y de nuevo, pues si quieren participar, yo les cuento más cosas y comentamos la película, que la disfruten. Hola, buenas tardes de nuevo. Ya han terminado de ver la película Matías y Maxine de Xavier Dolan. Espero que la hayan disfrutado. Y como otras veces, pues vamos a charlar un poco sobre ella. Yo les voy a contar más cosas, aparte de esa introducción que hemos hecho hace un ratito. Y si ustedes quieren participar o si tienen alguna pregunta, alguna curiosidad que quieran lanzar, pues yo estoy pendiente del número que tienen en pantalla, y cuando quieran, pues me pueden comentar lo que sea, y lo charlamos. Y entre tanto, pues bueno, yo les voy a contar algunas cosillas más de la película. Bueno, un poco lo que les estaba diciendo al principio. Esta es la octava película de Xavier Dolan, que bueno, pues es un director muy jovencito. Ahí realmente pues tampoco hay tantos casos en los últimos años de directores que con solo 30 años como tiene él, tengan a sus espaldas la carrera que tiene Xavier Dolan. Tiene 8 películas, ha hecho ya 8 películas. Tenía solo 19 cuando estrenó la primera, Yo maté a mi madre. Y desde entonces, pues bueno, inmediatamente esa película gustó mucho, se presentó en el Festival de Cannes, donde después pues siempre ha tenido bastante afición. Y bueno, pues desde entonces pues creó inmediatamente un gran club de fans, tanto entre el público como entre la crítica, aunque bueno, pues también su cine tiene bastantes detractores, en particular la película anterior a esta, pues donde experimentó un poco más, se separó de las características que suelen definir su cine y que definen esta película que hemos visto hoy. Y entonces pues ahí causó un poco más de divergencia de opiniones. Pero bueno, en general pues sí que tiene bastantes seguidores, tiene muy buenas críticas. En Cannes, ya les digo, ha estado 3 veces compitiendo, ha sido premio del jurado. Y bueno, de hecho, con la que hizo en 2016, Solo el fin del mundo, ganó el premio especial del jurado de Cannes. Luego hizo esa que yo les comentaba, la de Muerte y vida de John Donovan, que fue un experimento así más estadounidense. Y de nuevo aquí, con esta película que se estrenó en Francia en octubre del año pasado, compitió en el festival. Y bueno, lo que representa, yo creo, lo que podemos destacar de la película es que reúne pues muchas de las obsesiones, de los intereses, de los temas, de las características, del estilo que define a este director y también actor. Ya saben que él interpreta el personaje de Maxine, como les decía, y como ha interpretado pues otros muchos protagonistas a lo largo de su carrera. Y por un lado, bueno, no sé si estarán de acuerdo con lo que comentábamos, pero yo creo que sobre todo es un relato de autodescubrimiento, ¿no? De los personajes. Ellos, como han visto, son 2 amigos de la infancia: Matías, que es el actor Gabriel de Almeida, y Maxime, que lo interpreta el propio Xavier Dolan, este director canadiense y actor canadiense. Y ellos, pues digamos que se enfrentan, yo creo, a un momento en el que están buscando no solo la estabilidad profesional, ¿no? La estabilidad de sus ambiciones profesionales, sino que también viven un momento de tensión personal en cuanto a su identidad, ¿no? Les está pasando algo, les ocurre algo, como ven, pues que les hace, que los desestabiliza mucho, ¿no? Ellos se besan en esa fiesta. Ellos se creen que son, bueno, pues hasta ahora siempre han pensado que son heterosexuales, y de repente sufren esta sacudida que no son capaces, como dice el propio Xavier Dolan, pues que necesitan comprender. Eh, Ellos, bueno, pues las tensiones, digamos, no sé si se podría llamar algo así, pues como la confusión, ¿no? Por un lado, parece que el personaje que está casado, pues que tiene como cierto pánico, ¿no? A todo esto, a todo esto que le está ocurriendo, a seguir por el camino de lo que siente. Y quizá en el caso del personaje de Maxine, pues es más una confusión. Y el director pues ha dicho en diferentes entrevistas que lo que intenta pues es
evitar un poco, para empezar, ¿no? Entre otras cosas, pues evitar un poco esas personalidades masculinas que han sido tan frecuentes en el cine, alejarse un poco de todo eso. Pues el propio Matías está en su entorno laboral rodeado de ese tipo de perfiles, él tiene mujer, se está afianzando como empresario en ese entorno que es tan conservador, ¿no? Y que se siente incapaz pues de procesar todos esos sentimientos que está experimentando, ¿no? La película, como saben, sobre todo en la segunda parte, se centra mucho en esa lucha, en la lucha que vive este personaje. Y luego además a Maxim, como ya han visto, pues también desde ese punto de vista de la realización personal, profesional, a él lo pilla a punto de marcharse a Australia, ¿no? Que parece que no es el mejor momento pues para enamorarse, para sentir esto con su amigo de la infancia, para replantearse todo de la forma como la que parece dispuesto a replanteárselo. Y es curioso porque para hacerlo más auténtico, el director se ha rodeado de un elenco de actores que son sus amigos en la vida real. O sea, todos los actores que ustedes han visto son sus amigos en la vida real. Por lo que yo he leído, por lo que él comentó, pues nació, de hecho, directamente, la película nació directamente del deseo, o sea, pues de una primera idea, pero sobre todo del deseo del director de trabajar con todos ellos, pues porque para él es muy importante. Él dice que como empezó a tener éxito tan jovencito en el cine, pues que, bueno, pues ha llevado una vida bastante solitaria de viajes, de mil historias, y que al final pues no siempre le ha podido dedicar, él sentía que no siempre le había podido dedicar a sus amigos el tiempo que hubiera querido. Entonces, pues para él son una parte importante de su vida, por lo que ha comentado, y entonces pues hizo esta película pues mucho como un divertimento con ellos, ¿no? Y luego además no solamente se rodea de sus amigos, sino que se rodea de sus colaboradores habituales. Además va a un sitio que él conoce muy bien, esto ya se los comentaba yo en la introducción, eh, que es Longueuil, en Montreal, que es donde él vivió en su infancia y que está, bueno, pues más o menos cerca de Montreal. Y luego también cuenta, pues no solamente, por ejemplo, con el director de fotografía con el que trabaja habitualmente, André Turpin, sino también con una actriz con la que ha trabajado bastante, que es con Anne Dorval, que luego vamos a volver a ella, porque creo que, como ya les decía al comienzo, representa otra parte muy importante, no solo de la película, sino también de la propia filmografía del director, de sus intereses y demás. Yo creo que también el hecho de hablar de esta manera de estos jóvenes, ¿no? No solamente de la parte identitaria en cuanto a lo sexual, sino también de esa parte de realización y estabilización, de estabilidad personal, me parece que también refleja algo que también Xavier Dolan ha estado trabajando mucho durante su trayectoria cinematográfica, que es cómo refleja él el paso del tiempo. O sea, Xavier Dolan se fija mucho en cómo la gente envejece, en cómo la gente cambia, reflexiona mucho sobre pues eso, los errores que se cometen, cómo nos afectan, cómo nos quedan, la gente que se nos deja, los amigos que se van, los sueños que no se cumplen, etcétera, ¿no? Entonces, es un cine, el suyo, que está muy atravesado por la idea de intentar detener el tiempo. En el fondo, si lo piensan, pues él mismo, viviendo tan rápido, ¿no? Pues ha tenido como una forma de desarrollar su carrera donde el tiempo pues ha sido muy sorprendente, ¿no? Muy acelerado, ¿no? Da la sensación a veces que también necesita algo de pensar, sobre todo porque sus películas pues eso, tan auténticas, tan vinculadas con sus propias sensaciones, con sus amigos, con sus equipos, que a lo mejor también tiene que ver con eso, con la sensación de que todo va muy deprisa y él reflexiona sobre el tiempo. Y luego, pues aparte de este primer tema que es tan importante para su filmografía y que es tan importante en esta película, que es la identidad, la identidad tanto pues, en lo profesional, en lo estable, como en lo sexual y demás, yo creo que también hay otro aspecto que también se ha abordado en cierto sentido en sus películas, que es la revisión del concepto que tenemos de las etiquetas sexuales. Lo que ha dicho el director es que él se está percibiendo que actualmente y sobre todo con las nuevas generaciones se está representando, digamos, se está repensando la forma como definimos la sexualidad, como definimos los géneros, ¿no? Entonces, él quiere apuntarse un poco a a esas nuevas fórmulas, y yo creo que lo deja ver aquí, sobre todo en el personaje más joven, el de la hermana de uno de los protagonistas, no sé si se dan cuenta, Erika, que es la actriz Camille Felton, que es la que los convence a Maxim
y a Matías para que aparezcan en el cortometraje y para que tengan ese momento de besarse delante de la cámara, que es lo que les desata a ellos todo el conflicto interior. Entonces, él efectivamente ha comentado, el director, que quiere, pues eso, reflejar ese cambio de idea, que ahora pues las relaciones sexuales ya no son blancas o negras, ya no tienen por qué serlo, se pueden enfocar de una manera mucho más hedonista. Y, y tampoco considera él que sea una película gay, que sea una película queer, pues del mismo modo que hay otras películas donde hay relaciones amorosas, pues yo que sé, pues Titanic o cualquiera, que no se considera que vaya específicamente sobre un amor heterosexual, ¿no? Simplemente pues cuenta una historia y en este caso pues Matías y Maxine a priori parecía que estaban seguros de ser heterosexuales, pero ahora les está ocurriendo algo que ellos no sienten que sean gays aparentemente, sobre todo Matías, pero sí que sienten que hay algo que les ha perturbado, que le desestabiliza y que necesitan analizar. Es muy interesante o muy simbólico, ¿no? Dolan, que tanto le importa la forma de la película, el momento inicial, que ya es como una declaración de principios, cuando van en el coche y Maxim se fija, Xavier Dolan, el personaje, cuando se fija en ese cartel de la carretera donde hay una familia religiosa perfecta, ¿no? Que parece que bendecida por la sociedad y bendecido por todo lo que haga falta, pues donde son un padre, una madre y unos niños, ¿no? Parece que es a partir de ese momento y en toda la película cuando él está cuestionando todo ese tradicionalismo a favor de una nueva manera de relacionarse, una nueva forma de ver el mundo, de amarse, de lo que sea. Y luego, también en cuanto a la temática, la película refleja, y ya lo he avanzado hace un momento, otra de las ideas o de los intereses de Dolan, que es abordar la maternidad. Entonces, él vuelve a interpretar a un hijo y Andor Val a su madre, la actriz que les comentaba antes, con la que ya ha trabajado, repite de nuevo con ella y también repite un patrón que ya han interpretado juntos, que es el patrón, por ejemplo, lo interpretaron ya en Yo maté a mi madre, en la primera película que hizo Dolan, o también en Los amores imaginarios, en Mommy, y que es como pues, uno de los grandes fetiches que tiene Dolan en su cine, que son las relaciones materno-filiales, que son bastante, pues que están corrompidas, que son difícilmente soportables, ¿no? Él cuando, en aquella primera película, si ustedes la han visto, Yo maté a mi madre, él reflejaba el malestar que sentía un adolescente, que interpretaba él, hacia su madre, hacia su progenitora, ¿no? Entonces, él desde entonces ha representado varias veces figuras así como esta, pues madres inestables, así pues con un punto histérico, con pues, gritonas y demás, y luego con esos diálogos que él hace, ¿no? Que son tan rápidos que ustedes ya habrán visto que en la película hay un par de ellos con su madre, eso él también lo repite mucho en sus películas. Y bueno, pues que aquí lo que tiene que hacer, mientras Maxime está lidiando con sus propios sentimientos, pues tiene este problema en casa, que es esa figura materna que le desestabiliza tanto, que no llegamos a saber concretamente por qué pelean, lo podemos intuir, ¿no? La madre pues parece que tiene muchísimos problemas, un hermano ausente, nunca parece terminar de quedar claro, pero bueno, tampoco hace falta, ¿no? Yo creo que es bastante sutil y bastante interesante. Él también además ha jugado con la idea desde en otras películas del padre ausente, ¿no? Aquí también juega con ella, en este caso también incluso con la figura del hermano ausente y esa madre implacable que no es capaz de entender ni es capaz ni parece tener ningún interés por comprender a su hijo, ¿no? Por comprender a la nueva generación, ¿no? Parece que también él está hablando un poco de esas distancias generacionales, de esa falta de comprensión, esas brechas que a veces pues tienen mucho que ver con la actitud de cada uno de nosotros para entender al otro. Con Andor Val, Xavier Dolan tiene una historia muy interesante, muy curiosa, porque él siempre ha tenido una forma muy frontal de dirigirse a sus ídolos, a las personas con las que quiere colaborar. Yo he leído que hace, desde muy pequeñito pues, le escribió una carta a Leonardo DiCaprio, siendo él ya siempre tuvo mucho la vena artística y cinematográfica desde muy pronto. Entonces,
teniendo 8 años o algo así, pues él ya actuaba y hacía cosas en los bares y demás. Y entonces le escribió un correo electrónico, por lo visto, a Leonardo DiCaprio, ¿no? Pues planteándole, pues quiero ser actor, no sé qué cuántas, soy fan tuyo, lo que fuera. Luego también, por lo visto, escribió a los productores de Harry Potter, ¿no? Para también, pues para preguntarles, pues, pues sobre la trama, sobre si iba a venir a Canadá, que él quería que fuera a Canadá, estas cosas. Y bueno, con Andorval también le ocurrió, él era un grandísimo seguidor de la actriz, desde una serie que interpretaba ella, que se llamaba El corazón tiene sus motivos, y entonces él un día cuenta que estando en una clase del instituto, él escribió un cuento basado, un guión más bien, basado en un cuento que se llamaba El matricidio. Entonces, pues como era tan fan de esta actriz, dijo, ostras, me encantaría que lo protagonizara ella. Entonces le escribió una carta explicándole pues, que era su primer guión, pero que lo quería convertir en película, que le encantaría y demás. Y entonces a Sandoval le encantó la actitud de Dolan, le encantó el guión y la adaptación de ese cuento, que a lo mejor lo conocía, y decidió que sí que iba a hacerlo, que sí que iba a hacer la película. Fue la que hicieron, Maté a mi madre, que ya fue seleccionada en Cannes para la quincena de realizadores. Y fue, pues como les decía antes, fue en ese momento en el que Dolan ya pues, llamó muchísimo la atención, empezó a tener muchísimos aficionados, a ser muy reputado, a tener muchos fans, y fue cuando fue creciendo y bueno, pues ya dejó ver una de sus obsesiones que luego, como les digo, se han ido repitiendo en ese flujo imparable de creatividad que son 8 largometrajes en 10 años y convirtiéndose en el fenómeno generacional en el que es. Y luego además también hay algo interesante desde el punto de vista, pues un poco, digamos, maternal o genético de Dolan, del personaje de Dolan, ¿no? De Maxime, que es esa marca que tiene, la mancha que tiene él en la cara, ¿no? Que el director pues también ha explicado, ha hablado un poco del tema, ha dicho que, bueno, pues que también quería hacer un personaje que no solamente tiene que lidiar con todo aquello que le viene dado desde la sociedad, sino que viene ya marcado desde el principio con algo que le va a complicar, según él, la vida o que por lo menos lo va a complejar, ¿no? Y entonces él mismo ha dicho que él siempre se ha sentido muy acomplejado por su estatura, que él es muy bajito y bueno, pues que simplemente con este detalle pues quería simbolizar un poco pues lo que puede significar eso, pues que desde el principio tengas algo que no que genere algo de rechazo, que genere una actitud, pues como vemos, por ejemplo, en la película, en la pelea que tiene, ¿no? Que le insulta Matías por la mancha, pues bueno, que también quería reflejar un poco eso, que sentirse un poco marcado ya de nacimiento, como decir, bueno, ya es que venía yo de serie con algo que al final me ha complicado en algo la vida. Y bueno, pues esos son, yo creo que los tres temas fundamentales de la película, ¿no? El crecimiento personal de los actores, la inestabilidad, la búsqueda de cierta madurez, la crisis que tienen en su identidad sexual y la apertura de mente hacia otras formas de entender la sexualidad. Y este tema de la madre. También me parece bastante interesante decir que ellos dos, o sea, no es, Dolan tiene un perfil hasta ahora, como ha sido un director muy joven, ha hecho siempre películas, pues, y sobre todo aquí, ¿no? Que se nota mucho que está trabajando con sus amigos, que está trabajando de forma muy libre. Yo creo que eso se transpira muy bien en la película. Pues no, ellos ya son prácticamente adultos, ya están trabajando, Matías ya está casado, o sea, ya tiene una vida bastante avanzada, es decir, no estamos hablando de adolescentes, no es un retrato adolescente, no es un coming age, ¿no? Parece que es otra cosa. Me parece interesante porque muchas veces este tipo de películas que son más pues sobre el despertar sexual, sobre este tipo de cosas, muchas veces son más propias o de personajes, o se recurre más a personajes bastante más jóvenes que estos, ¿no? Entonces yo creo que aquí Dolan, pues bueno, se puede entender de mil maneras el por qué tienen 30 años y si la juventud ahora pues es más joven durante más tiempo, pero desde luego pues es una edad, los 30 años que son los que tiene él, pues bueno, pues que no suele ser habitual en este tipo de películas. Y luego, pues bueno, también en la película se habrán fijado
de otra de las señas, una vez más, del director, que es su interés por la forma, ¿no? O sea, es una película, lo habrán visto, muy formal. Ahí Dolan, desde el principio, él comentó aquí su admiración por Almodóvar, ¿no? Y se vinculaba mucho, también Almodóvar es muy querido en Cannes, que es como un hábitat muy especial para Dolan, donde es muy reconocido. Entonces, pues quizá por eso son dos directores que se han asociado un poco, que Dolan ha expresado que admira mucho a Almodóvar, que admira mucho su universo, que admira mucho ese punto de excentricidad, ¿no? Que quizá también tenga el mismo en su cine, o por lo menos tiene mucha personalidad, es un cine muy especial, con un sello de identidad muy propio. Yo creo que eso lo consigue Almodóvar y lo consigue en cierto sentido también Xavier Dolan. Y bueno, pues así como, sí, como el contenido probablemente les recuerde un poco al Indomable Huntington, pues la forma tiene a veces incluso prioridad por el fondo. Pues, por ejemplo, es muy típico de él esto de poner esas canciones pop muchas veces icónicas, pues en las que los personajes se desatan o que adquiere la música gran protagonismo, que la escena deriva propiamente de la música, ¿no? Pues, por ejemplo, aquí hay un ejemplo muy claro, lo habrán visto con la canción de Pet Shop Boys, bueno, suena muy poquito, pero la canción que suena también en el coche, ¿no? Él hace un cine muy sensorial, pues que quiere ser muy atmosférico, que quiere conectar rápidamente, como conecta la música con nosotros de forma pues muy emocional, pues parece que con estas sensaciones, con este tipo de escenas, pues él busca eso también. Luego, además, pues él quiere buscar mucho el lirismo con los planos, pues utiliza mucho la cámara lenta, como habrán visto, no sé si se han fijado. Luego también los colores, ¿no? Crea pues una tonalidad muy concreta en la película. Entonces, pues bueno, él se fija mucho en la forma, esos momentos también en los que las hojas vuelan, ¿no? Quiere hacer algo muy cargado de significado. Hay varios momentos en los que pues, el personaje de Matías parece estar más reflexivo, ¿no? Que la propia imagen, más allá de lo que dice él, la propia imagen nos refleja esas sensaciones. Yo creo que Dolan es un director bastante propenso al melodrama, pero en esta película lo ha controlado mucho más, ¿no? Ha hecho una cosa bastante más intimista, más apacible. Hay muchos momentos en los que los sentimientos en las películas de Dolan se expresan gritándose unos a otros, ¿no? Aquí tenemos un par de escenas en ese sentido, pero aquí parece como existe ese misterio, digamos, emocional entre lo que sienten los dos, cómo interpretan ese beso, esa relación que ellos tenían desde pequeños, pues quizá pues, le ha dado un toque mucho más personal a la película que otras, o bueno, o quizá tiene que ver con su madurez como director, ¿no? Posiblemente sea un cambio en este sentido. Y bueno, pues eso, la película entera, ahí ya ven grandes momentos, muchos momentos en los que juega mucho con las miradas, juega mucho con las expresiones, juega mucho con el silencio, ¿no? Con crear una atmósfera, con que los personajes estén quietos en una misma habitación, ¿no? Pues, por ejemplo, recuerdo cuando están jugando a las cartas y Maxim y Matías se juntan viendo la tele, que Matías se ríe solo. Hay momentos de gran tensión contenida, ¿no? Que se desata pues, con esa pelea, o con el momento en el que Matías explota cuando su chica va conduciendo en el coche. Entonces, aquí yo creo que él, además de la estética, pues ha sabido contener mucho estéticamente en cuanto a su imagen, pero también con los propios personajes ha sabido contener mucho, transmitir esas sensaciones. Y bueno, pues hasta aquí yo creo que podemos comentar la película. Ya saben como les decía antes, la de hoy es la primera película de Filmoteca Retiro después de este parón de las semanas de verano. Vamos a continuar a lo largo de todo el mes de septiembre, por lo menos, con estas sesiones online. La mecánica va a ser siempre la misma, pues ustedes se apuntan, reciben este link, pues tienen estos códigos y estaremos pues presentándolas y comentándolas para lo que quieran. Siempre pues eso, los miércoles y a las 6 de la tarde. Así que
Pues ya nos vemos el próximo miércoles y que les vaya muy bien y que estén por aquí. Muchas gracias.